El Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo presenta Momentos de Reflexión, un mensaje para su vida diaria, con el pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos. Hola amigos, cordialísimo saludo, bienvenidos a la reflexión en el día de hoy. Vamos a entrar al capítulo 5 que nos va a relatar una historia conmovedora. Una historia para prestarle mucha atención y aprender de esa historia y de esos ejemplos lo que nosotros hoy debemos tener en cuenta también en la práctica de nuestra fe, en los acuerdos que se hacen en el hogar, en aquellos acuerdos que se hacen entre parejas. Pero antes de ello quiero referirme a un pedazo de párrafo que quedó anterior al capítulo 4, donde dice: todos los creyentes pensaban de la misma manera y estaban todos de acuerdo. Ninguno de ellos decía que lo que tenía era solo suyo, sino que era de todos. Con gran poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y Dios bendecía mucho a todos los creyentes. En el grupo no había ningún necesitado, porque vendían sus tierras y sus casas y traían el dinero de la venta y se lo daban a los apóstoles. Después repartían a cada uno según sus necesidades. Y un ejemplo muy claro de esto fue el de José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaron Bernabé, que quiere decir el que consuela a los demás. José era dueño de un terreno, lo vendió y trajo el dinero y se lo dio a los apóstoles. Recuerde que les estaba explicando anteriormente en otra reflexión que una vez que sucede la fiesta de Pentecostés y hay esa masiva conversión como de 3,000 personas que son añadidas al reino de Dios, esas personas ahora en su gran mayoría deciden quedarse en Jerusalén. Recuerde que ellos habían traído los recursos suficientes para pagar sus hostales, para pagar sus lugares donde iban a estar durante el tiempo de la fiesta. Pero ya después de eso deberían regresar cada uno a su país, a su tierra, a su hogar. Pero decidieron quedarse ahí. Así que eso lleva ahora a que los habitantes, a los nativos de Jerusalén, abran sus casas y reciban grupos muy grandes de personas que se van a alojar en ese lugar. Ahí van a comer, ahí se van a asear, ahí van a lavar su ropa, ahí van a vivir la vida natural y normal. Porque están ahora en un avivamiento, están en un fuego, están experimentando algo tan grande, tan sobrenatural y tan extraordinario, que pasa a un segundo lugar lo que es la incomodidad. Pero ahora los habitantes de Jerusalén, los creyentes de Jerusalén que viven ahí y que tienen sus propiedades, y seguramente tienen dobles propiedades, entonces empiezan a pensar en que van a vender aquellas tierras y aquellas casas para tener recursos y poder ayudar a sus hermanos durante el tiempo que van a estar en Jerusalén. Y es interesante ver todo esto porque más adelante nosotros nos vamos a dar cuenta que Dios mismo tiene que tomar una decisión y permitir que suceda algo, que se levanten los enemigos de la fe de Cristo y se levanten y le quiten la vida a uno de esos hombres de Dios, fortalecido por el poder del Espíritu Santo, pero eso lo vamos a ver más adelante. Así que ese episodio va a permitir entonces que todos, en su gran mayoría, salgan de Jerusalén tratando de regresar a sus tierras. Pero eso va con el propósito de que ese mensaje de salvación corra y no se quede solamente en ese lugar, sino que corra por todos los lugares de donde vinieron procedentes aquellos que llegaron a la fiesta de Pentecostés. Bueno, bien, entonces ahora nos encontramos con el caso de un hombre llamado José, un levita natural de Chipre, un hombre llamado, que los discípulos lo llaman Bernabé porque su nombre significa el que consuela a los demás. ¿Y cómo los va a consolar ahora este hombre? Bueno, él toma una decisión. Como era dueño de un terreno, lo vendió y trajo el dinero y se lo dio a los apóstoles. Pero ese dinero que le dio a los apóstoles no era para ellos, para su fondo. No. Eso era para ayudar a la manutención de toda esta multitud de personas que se habían quedado en Jerusalén. Entonces ahora sí entramos al capítulo 5, porque en el capítulo 5 va a aparecer un testimonio de una pareja llamada Ananías y Zafira. Y había un hombre llamado Ananías y su esposa se llamaba Zafira. Se pusieron de acuerdo ellos dos para vender un terreno que tenían. Pero entregó solo una parte del dinero a los apóstoles y se quedó con el resto. Su esposa sabía lo que había hecho. Entonces Pedro dijo: Ananías, ¿por qué permitiste que Satanás entrara en tu corazón? Mentiste y trataste de engañar al Espíritu Santo. Vendiste el terreno, pero ¿por qué te quedaste con parte del dinero?
El terreno era todo tuyo antes de venderlo. Pudiste haber dispuesto el dinero a tu gusto. Pero ¿por qué se te ocurrió eso? Viniste a mentirle a Dios y no a los hombres. Cuando Ananías escuchó esto, cayó muerto. Todos los que supieron esto se asustaron mucho. Unos jóvenes vinieron y envolvieron su cuerpo y lo sacaron y lo enterraron. Más o menos 3 horas después entró su esposa Safira, quien no sabía lo que había sucedido a su marido. Y Pedro le preguntó: dime, ¿cuánto recibieron por la venta del terreno? ¿Fue esta cantidad? Y Safira respondió: sí, esa fue la cantidad que recibimos por la venta del terreno. Pedro le preguntó: ¿por qué estuviste de acuerdo a la hora de probar el Espíritu del Señor? Escucha, puedes oír sus pasos. Los hombres que acaban de enterrar a tu esposo están en la puerta y ahora van a hacer lo mismo contigo. De inmediato Safira cayó muerta. Los jóvenes entraron y al darse cuenta de que estaba muerta se la llevaron y la enterraron al lado de su esposo. Toda la iglesia y los que supieron de esto sintieron muchísimo miedo. Amigos, sucedieron cosas extraordinarias, diríamos nosotros tremendas. El comienzo de la iglesia sucedieron cosas muy tremendas porque se querían sentar bases profundas de la fe. Tenía que desaparecer por completo toda mentira, todo engaño, toda artimaña y toda persona que deseara realmente pertenecer al reino de Dios, poder ingresar al pueblo de Dios, poder ser un hijo de Dios. Debía ser una persona transparente. Por eso los actos y las decisiones de cada uno de ellos debían ser tomadas de corazón, con conciencia. Ahora vamos a hacer esta reflexión a través de preguntas. ¿Tenía la necesidad Ananías y Safira de vender el terreno? Y la respuesta es no. La siguiente pregunta: ¿ellos podían haber vendido el terreno y haberse quedado con todo el dinero? Sí. La tercera pregunta: ¿ellos podían haber vendido el terreno, decidir una parte para entregarla y quedarse con la otra, pero al llegar a entregarla no mentir? Claro que sí. Entonces, ¿cuál fue el problema? Claro, el problema es que se pusieron de acuerdo para encubrir una mentira. No que Pedro estuviera disgustado porque no llevaron todo el dinero. Esa es una mala exégesis del pasaje. No, señores. La interpretación de ese pasaje no tiene que ver con que el apóstol se incomodó porque no llevaran todo el dinero, sino porque mintieron diciendo: esto es, vendimos. Se pusieron de acuerdo antes en el hogar. Y es más, tan de acuerdo estaban que ni siquiera llegaron juntos, sino que para tratar de despistar todo el tema y mostrarse como personas muy importantes para ser tenidos en cuenta en la congregación, decidieron la siguiente estrategia. Entonces Ananías le dice: bueno, Safira, yo me voy adelante, yo hablo con el apóstol Pedro, le entrego el dinero, y si él te pregunta si realmente nosotros vendimos el terreno en tanto, tú le dices que sí. No vayas a decir lo contrario, porque entonces quedamos mal, porque yo digo una cosa y tú vas a decir otra. Tenemos que ponernos de acuerdo. Y se pusieron de acuerdo para mentir. Así que Ananías viene feliz, contento, entra al templo, seguramente saluda amablemente al apóstol Pedro, extiende la bolsa, le da con una alegría, con una sonrisa en su rostro, entrega la bolsa al apóstol y dice: esto es la venta de nuestro terreno, por este dinero lo vendimos. Y el Espíritu Santo, que todo lo sabe y le da discernimiento, le revela a Pedro que ese hombre está mintiendo. Por lo tanto, el precio de esa mentira, o sea, entregar ese dinero en condiciones de mentira, no agradará a Dios. Y ese hombre cae muerto inmediatamente por hacer eso. 3 horas después viene su esposa y Pedro le hace la pregunta ahora, porque ya le queda la duda al ver que Ananías había mentido. Ahora le pregunta a ella y ella ratifica la mentira y también muere. Entonces, ¿qué es lo que aprendemos de estas lecciones? Bueno, empezando la iglesia, hay cosas, como lo dije al principio, que hay bases que se tienen que echar para que se entienda que esto no es religión, esto es relación. Y la relación implica integridad, sinceridad, corazón limpio. Y lo que vamos a dar a Dios lo damos realmente de corazón, completamente, sin mentiras y sin nada. Nada de eso. Bueno, amigos, tiempo para orar en el día de hoy. Señor, muchas gracias por estos ejemplos y estas enseñanzas que a través de la palabra aprendemos de lo que significa ser personas transparentes, reales, personas que hablamos siempre la verdad y decimos las cosas como tú quieres. Jesús, amén.
hemos disfrutado de un gran momento de reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera. Un mensaje lleno de amor, esperanza y felicidad para tu vida. Los invitamos a compartir este mensaje con sus amistades y en sus redes sociales. Búsquenos en YouTube y Facebook como Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo y en Instagram como @MinInternacional Nueva Vida. Momentos de reflexión.